Listo, muchachos, continuamos entonces con el ciclo de videos de autoría y participación. En los anteriores videos hemos visto los conceptos que se han dado en la historia de autoría, luego vimos las teorías que se manejan para diferenciar los autores de los partícipes, luego vimos como tal la figura de autoría y en el último video veíamos la accesoriedad. La accesoriedad como requisito sabemos para poder amplificar el tipo, para poder precisamente abarcar a los partícipes que en últimas son las personas demás que entrarían en el tipo penal. Nosotros sabemos que el tipo penal normalmente dice el qué, los qué, enmarca un sujeto activo que hace referencia a un autor, pero la participación como tal es propiamente el dispositivo amplificador del tipo. Es decir, la participación es lo que permite que ese sujeto activo se amplíe, se extienda a otras personas, bien sea en su calidad de determinadores o bien sea en su calidad de cómplices. Antes de iniciar a ver las figuras como tal de participación, quiero darles una claridad, y es que la Corte Suprema de Justicia ha indicado que para hablar de participación se requiere que esta participación sea dolosa. Es decir, según la Corte, no habría una participación culposa. Sin embargo, esto lo digo, o hay autores que dicen que sí se podría, pero que no es punible, por ser algo innecesario. Así lo entendí de parte del maestro Miguel Díaz y García Conyedo. Entonces, la participación, o en la participación más bien, encontramos dos figuras. La primera es la figura del determinador, determinación, y la segunda es la figura de la complicidad. Ambas figuras las encontramos en el artículo 30 del Código Penal, que es el que nos habla justamente de la participación. Entonces, ahora sí, hablemos de la determinación. La determinación o el determinador es la persona que hace nacer la idea criminal en el autor. O asimismo lo mencionaba mi profesora Susana Escobar, y hacía referencia a ese hacer nacer la idea criminal en el autor para que el autor despliegue ese acto delictivo o esa conducta típica antijurídica en su grado mínimo de tentativa. Y ahí el determinador, pues digamos que es la persona que induce, instiga a ese autor para que lleve a cabo la conducta típica y antijurídica. Importante, pues la determinación como tal recibe, al menos en Colombia, la misma pena del autor. Personalmente considero que esto vulnera un poco la proporcionalidad, pero bueno, así está. En el Código Penal nuestro encontramos que la determinación genera la misma pena que el autor. Y de entrada hago otra claridad: a algunas personas, y en más que todo en los medios de comunicación, se hace alusión a esta palabra o esta expresión de autor intelectual. Muchachos, esta expresión está errada porque primero, pues este es un partícipe, no es un autor como tal. Entonces, es un partícipe, no es un autor. Y en segundo lugar, pues esto intelectual puede tener algo, pero vamos a ver que el cómplice también puede prestar ayudas intelectuales. Entonces esta expresión que la utilizan en los medios de comunicación, pues digamos que la utilicen allí, no hay problema, pero ustedes como abogados tienen que tener muy claro que esta expresión no es técnicamente jurídica y no es técnicamente clara para expresar la figura que se indica. Entonces, partamos de que ese determinador es el que induce, el que incita, el que hace nacer la idea criminal en el autor. Y para hacerlo, pues esto se generan varios requisitos, pero antes de mirar los requisitos quisiera ver el ejemplo. Un ejemplo ya hablado durante la jornada de hoy, consistente en Armando Navarro manda a matar a Franco Reyes. Armando Navarro le paga o le promete una platica a Gerson y a Rubinsky, los sicarios, para matar al pobre Franco Reyes. Allí en ese caso, pues nosotros vimos que Gerson y Rubinsky pues intentaron matar a Franco Reyes, lo que activa la posibilidad de castigar a Armando Navarro como partícipe, como determinador. Claro, el sicariato es el ejemplo claro, o al menos la persona que le paga al sicario es el ejemplo más sencillo de determinación. Pero esa determinación, muchachos, tiene unos requisitos. Los vemos acá.
El primer requisito es que la determinación sea idónea, es decir, que sea capaz de hacer nacer por primera vez en el sujeto ese ánimo criminal. Entonces, pues lo que sean bromas, chistes, en fin, no tendrían la capacidad de hacer nacer la idea criminal en una persona. Pues precisamente por eso, porque son bromas, porque son chistes, no son actos capaces. Para el ejemplo de Armando Navarro, pues vemos que efectivamente sí fue capaz su determinación tendiente que él a los sicarios pues les ofrece o les da una platica para que ellos hagan su labor de matar a Franco Reyes. Es idóneo. Adicionalmente, para que haya determinación, esta debe ser eficaz. ¿Eso qué quiere decir? Que se concrete, que se materialice en la acción, en la conducta típica y antijurídica del autor. Como en efecto en el caso de Armando Navarro ocurre, él les promete la plática a estos tipos y eso los motiva a que ellos persigan de muchas formas a Franco Reyes para matarlo. Pero precisamente también con Armando Navarro tenemos el otro ejemplo, porque resulta que sabemos que para que haya determinación esta debe ser eficaz, que se concrete, que se materialice. Pero habrán casos en los que esta no será eficaz porque, por ejemplo, la persona desiste, el determinador desiste de su inducción. O el ejemplo de esto es Armando Navarro. Armando Navarro manda a matar a su esposa o a su compañera de la época llamada Rosario Montes, y él lo hace, dizque porque Rosario Montes le está poniendo cachos. Ya luego, él como que se arrepiente, él dice, no, además que ni me está poniendo cachos, es la mujer de mi vida, pues cómo lo voy a mandar a matar. No, Gerson Rubinsky, no mates o no maten ustedes a Rosario Montes. Noten que ahí entonces Armando Navarro, el determinador, desiste de esa idea que hizo nacer. Entonces él desiste de ello y al último no se concreta, por lo tanto, lo que él hizo no fue como tal una determinación, porque no fue eficaz, porque él mismo la interrumpió. Bueno, hay que tener en cuenta algo también, es el tercer requisito, que dice que la determinación debe ser clara, es decir, debe ser directa. Mi profesor Miguel Díaz y García Conchedo, el maestro, decía o hacía alusión a la expresión a las claras. Es decir, de forma directa, que no deje lugar a equívocos, que no sea implícita, que no sea tácita, no, que tiene que ser directa, cuestión con la que estoy completamente de acuerdo. Y pues obviamente si una determinación es implícita, es decir, que no es directa, no será determinación, o no será ni siquiera determinación. El ejemplo de esto consiste en un ejemplo de la serie, de la novela La Ley del Corazón. En La Ley del Corazón encontramos a un personaje, a un señor que estaba profundamente enamorado de su compañera, y su compañera, su novia, constantemente le decía del maltrato o de sus sufrimientos que ella padeció durante muchos años con su exnovio. Resulta que el novio actual, el señor del caso, al escuchar los lamentos de su novia, él decide ir a matar a el exnovio de su novia. Entonces él precisamente va y mata a este sujeto. Ahí en ese caso, o los lamentos de la mujer, las historias de la mujer, el drama y el sufrimiento de esa mujer no son directos para que eso se entienda una conducta de determinación. O sea, ella no podría ser procesada por el delito, en este caso, o de homicidio como partícipe de este homicidio. Ahí en ese caso es una autoría directa del sujeto. Un sujeto que de forma dispersa, en fin, recibió un mensaje y él mismo fue el que tuvo la iniciativa de ir a matar a este hombre, pero la mujer nunca le dijo vaya mátelo, nunca fue clara, le mostraba sus sufrimientos y ya. Esos entonces son los requisitos para que se dé la determinación. Noten que no solamente en la determinación, muchachos, sino también en la complicidad, lo que viene a ser claramente la participación. Acá los partícipes no tienen el dominio del hecho.
Es decir, ellos son partícipes, son los que el tipo se extiende para castigar sus conductas, pero como los vemos, pues ellos no tienen el dominio del hecho. El dominio del hecho lo tiene es el autor, el partícipe no. Continuemos. Por acá les tengo otro ejemplo de otra novela llamada Pecados Capitales, en la cual encontramos un caso en el que el partícipe idóneamente le da una fórmula a unas damas para matar a otra dama. Entonces el personaje allí, este ejemplo, se llama Doris, y protagonizado por una de las mejores actrices de Colombia, y Doris, que ya está fallecida la señora, pero Doris y ella misma trata de hacer nacer la idea criminal en unas damas que viven ahí en la casa con ella para matar a otra persona. Ella les dice: mire, mijita, con este veneno, la bruja esta va a quedar más que muerta. No es sino que ustedes se lo echen en donde esta mujer ingiere el líquido y listo, con eso basta. Doris les da idóneamente la idea. Adicionalmente eso fue eficaz porque a ellas al menos les sonó mucho esa idea. Y claro, Doris fue directa. Doris le dijo: con este venenito nos quitamos ese dolor de cabeza de encima. Pero ¿qué pasa? Las personas que recibieron el mensaje, que al principio les estaba sonando la idea, no llevaron actos ejecutivos para materializar este homicidio. Entonces recordemos, para que haya participación, el autor o los autores mínimamente deben de iniciar la ejecución, es decir, de llegar al grado de tentativa. En este caso, Doris, por más que haya querido determinar a estas mujeres como posibles autoras, no iniciaron la ejecución de ningún delito. Por lo tanto, allí no hay determinación ni autoría. Solamente fue una idea que se quedó en el aire porque estas mujeres no concretaron nada. Pasemos a la complicidad. La complicidad consiste en ayudas, consiste en colaboraciones a ese autor. Normalmente son ayudas, colaboraciones que, como lo vimos, no encajaron en la coautoría. Cuando no se cumple un requisito de estas conductas propias de la coautoría, no se cumple con uno de esos tres requisitos, entonces tendríamos que mirar la complicidad, en lo que consiste en la ayuda o en la colaboración al autor en su conducta típica antijurídica, que adicionalmente logra el grado de tentativa. Entonces, acá, lo primero es mirar cómo se puede llegar o cómo se puede ser cómplice de un delito. Y hay tres maneras de ser cómplice. La primera, de forma física, muy sencillo. Por ejemplo, el caso de la amiga de mi novia que le presta el arma a mi novia para que me mate a mí, como en efecto lo hizo ella. Entonces ahí la amiga de mi novia que le prestó el arma incurre en el delito de homicidio en calidad de cómplice. Lo mismo pasa en los casos de las personas que sirven como para hacer cortina. Es decir, mientras que mi amigo apuñala a la persona que quiera apuñalar, yo llego y le tapo así, me hago como para que nadie vea, abro el saco, en fin, como para que nadie vea ese delito. Estoy haciendo cortina. Y lo mismo pasa en la conducta del campanero, que es la persona que se queda ahí como dando vueltas al lugar, viendo que no lleguen las autoridades. Noten, muchachos, que estas son conductas como tal no esenciales para el delito. ¿Cuál es el problema? Estas conductas, algunas de estas conductas han sido valoradas por la Corte Suprema de Justicia como conductas de coautoría, desconociendo para mí varios principios, entre ellos desconociendo el artículo 3 de nuestro Código Penal, que hace alusión a la proporcionalidad de la pena, y también otros principios de responsabilidad subjetiva. Acá en este caso se han visto situaciones, procesos en los que el campanero es condenado como coautor. Estoy, como les digo, en contra de esto, y desde la dogmática la conducta del campanero siempre va a ser una conducta de cómplice. ¿Cuál es el asunto? Que de una u otra forma algunas teorías muy abiertas pues permiten que este tipo de situaciones ocurran. Y esta figura se llama la figura de la coautoría impropia, que como lo decía una de mis profesoras, esta coautoría impropia es tan impropia como su nombre, y yo pienso lo mismo. Listo.
En segundo lugar, esta complicidad puede ser intelectual, por ejemplo, o dando información a mis compinches para que ellos lleven a cabo su delito. Obviamente habrá que mirar si esa información podría encajar en una conducta de coautoría, pero si no encaja en esa conducta de coautoría, entonces sería una conducta de complicidad. Supongamos, di una información, pero no hice parte de la fase ejecutiva del delito. En ese orden de ideas, si no hago parte de la fase ejecutiva del delito, según la teoría del dominio del hecho, mi aporte no fue un aporte de coautoría, sino que fue un aporte de complicidad y un aporte intelectual. Y en tercer lugar, existe la complicidad de manera psíquica. La complicidad psíquica, entendámosla como ese ánimo. Entonces, supongamos, soy parte de las personas que vamos a delinquir, pero por allá está mi novia detrás haciéndome barra y ella, sí, hazlo. Ojo, ese ánimo que ella me da, esa barra que ella me hace, puede ser categorizada como una complicidad al delito, porque se entiende como una ayuda psíquica, como una ayuda moral, como una ayuda anímica a esa persona que delinque. Bueno, hay una pregunta. La complicidad se puede llevar a cabo por omisión, es decir, noten que todos los ejemplos que hemos visto han sido acciones, es decir, ha sido una conducta positiva, pero la pregunta es, ¿la omisión, la conducta negativa de una persona puede configurar la complicidad? La respuesta que he encontrado, al menos en la mayoría de la doctrina, es que sí. Y se dice, por ejemplo, el caso del celador, un celador que deja entrar a unas personas que van a robar en un apartamento de un conjunto residencial y él dice, listo, entren muchachos, hágale. Ahí en ese caso, él ayudó de forma omisiva, es decir, de forma omisiva dejando pasar a estos sujetos para que cometieran su ilícito como apartamenteros en ese conjunto residencial. Listo, segunda pregunta, ¿cuándo se puede dar esa complicidad? Si vemos el artículo 30 de nuestro Código Penal, encontramos que esa complicidad se puede dar en dos momentos per se, en dos momentos por sí solo, de forma previa y de forma concomitante, pero vemos que también se podría hacer de forma posterior, pero con un requisito. Ya lo vamos a ver. Por ahora, la complicidad se puede dar de forma previa, claramente. Es decir, si yo en los actos preparatorios, por ejemplo, doy información a las personas las personas que van a delinquir, claro, es una ayuda previa, anterior al delito, que se marca en los actos preparatorios. Eso es complicidad. Pero también la complicidad se puede dar se puede dar en el momento en que se esté llevando a cabo el delito, que se conoce como complicidad concomitante en el momento del delito y perfectamente se puede dar. Pero vamos a ver que, según nuestro Código Penal, la complicidad también se puede presentar de forma posterior al delito, es decir, luego de que se consuma, luego de que ocurra el delito. El Código Penal es claro en decir, dice que para que la complicidad sea posterior, se requiere un acuerdo previo. Entonces, es decir, para que la complicidad se pueda dar luego de que el delito haya sido llevado a cabo, se requiere que antes de iniciar ese delito haya un acuerdo entre el cómplice y los autores. Noten que acá me devuelvo con una rayita y tengo un ejemplo. Supongamos, resulta que mi novia está embarazada, un ejemplo solamente, ella está embarazada y tiene más de 24 semanas de gestación. Es decir, no está o no puede abortar. Si ella aborta es una conducta típica, antijurídica y culpable. Pero entonces resulta que yo le digo, mi amor, dale, aborta el sábado, que yo te ayudo con todo ese día te trato como una princesa, mejor dicho, te mimo, en fin. Y así efectivamente se hace. Entonces, yo le ayudo a abortar a ella bajo una promesa previa de forma posterior, le ayudo a ella en el postoperatorio o por una promesa previa. Y en ese caso es una complicidad, según nuestro Código Penal, prestada de forma posterior con acuerdo previo. El acuerdo previo es un requisito para que se dé esta clase de complicidad posterior, porque en caso tal de que no se dé esta complicidad, no se dé este acuerdo previo,
Entonces, si este no se presenta, ya tendríamos que mirar unos delitos especiales que se enmarcan en el capítulo de encubrimiento y que los encontramos como el delito de favorecimiento o el delito de receptación. De favorecimiento lo encontramos en el artículo 446 y receptación en el artículo 447, que estos delitos precisamente castigan esas ayudas posteriores sin haber un acuerdo previo, porque recordemos, si hay un acuerdo previo, entonces será complicidad.